Muy importante y es muy necesaria para lo que Dios nos ha impartido. Estaba yo pensando en, en lo que es Dios. Amén. Lo que es Dios en la eternidad. Imagínense qué complicado, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han de repente pensado y cómo será Dios. Y entonces nuestra mente empieza a imaginar, ¿no? Entonces el Señor en algún momento le dijo al hombre, no te imagines, no trates de imaginar lo que está arriba en el cielo, porque cuando tú tratas de imaginar lo que está arriba en el cielo, lo que va a empezar a suceder es que lo vas a, por tu mente natural, que es a través de donde lo quieres procesar, lo vas a terrenalizar. Entonces, no hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo. Entonces uno dice, wow, pues es que una mente humana, terrenal, ¿cómo puede comprender lo eterno, verdad? Lo intangible, lo espiritual. Pues es imposible, por eso termina la mente natural creando ídolos, ¿verdad? Creando diferentes formas de Dios, que no son dioses, y los empieza a adorar. Sin embargo, el Señor en la mente de Cristo nos deja ver expresiones de cómo es Él en la eternidad y nos permite entenderlo cada vez más. Y hay algo sobre lo que yo quiero compartir y por eso le puse a esta enseñanza comunión eterna, porque hay algo que el Señor de hecho nos revela. Hay algo que de hecho el Señor revela en las Escrituras y es algo que creo que tenemos que buscar, pedir al Señor que nos permita entenderlo mejor. ¿A qué me estoy refiriendo? Que Dios en la eternidad disfruta comunión eterna. O sea, Dios habita en comunión. En la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso es algo increíble. O sea, el Señor en sí no está solo. Increíble poderlo entender, ¿verdad? En sí el Señor habita en comunión. Y cuando Él imparte su vida en nosotros, entonces, esta vida que ha impartido en nosotros lleva esa característica. La comunión eterna en la que Él siempre ha existido. Más que existir, Dios es. Dios ni siquiera tiene un principio ni un fin. Dios es. Pero Él es en comunión en la eternidad. Entonces, cuando Él imparte esta vida a nosotros, nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo porque desde que nacemos hasta que el Señor se nos revela a nuestra vida y nos imparte esta vida eterna, es cuando empezamos a tener un choque, y pudiéramos hasta decir un choque frontal, porque nos saca de nuestra tradicional configuración de vida y nos mete a su vida eterna. De hecho, toda la obra de Jesucristo es literalmente para que la otra vida en la que estábamos quede sin poder, sin gobierno sobre nosotros, quede desarticulada, quede vencida esa vida, y ahora nos comparte su vida eterna. Pero su vida eterna tiene características a las cuales no estamos nosotros acostumbrados. Y una de ellas es esta comunión eterna. O sea, choca con nosotros porque aun cuando venimos a la salvación, seguimos pensando que esta salvación trata de nosotros mismos. Amén. O sea, seguimos creyendo que me salvó a mí por mi necesidad, por mi problema, que me salvó a mí para que yo cumpla un propósito específico, o sea, yo mismo, no sé si me explico, y encierro todo, prácticamente todo lo que Dios quiere hacer, lo encierro en mí mismo. Es un problema enorme porque, insisto, la naturaleza de la vida que portamos es una naturaleza que siempre está en comunión. Por eso cuando Jesús decía, vendré a vosotros, a la vez que les decía, vendré a vosotros, también decía, y el Espíritu también. Y a la vez, como yo estoy en el Padre y el Padre en mí, entonces el Padre y yo vendremos a hacer morada con vosotros. Es una locura
Alguien dirá, y bueno, ¿qué necesidad tengo de tener esas 3 personas? A mí nada más que me den al Espíritu Santo, como sucede, ¿eh? Como sucede. Hay personas que hablan del Espíritu, que piensan del Espíritu como si fuera lo único que tuvieran, y solamente quieren entender del Espíritu, de sus dones, de sus manifestaciones, milagros. Yo he conocido gente así, que casi se hicieron, perdón por lo que lo diga así, pero idólatras del Espíritu. Ignoran al Padre, ignoran al Hijo, que claro, es el mismo Dios, pero ellos están en comunión. Este es un misterio que nuestra mente no alcanza a entender. Pero hay personas que ¿saben por qué se enamoran del Espíritu? Y lo digo, pongo entre comillas, porque al final es un error de entendimiento. Se enamoran del Espíritu porque lo que quieren realmente son esos efectos espectaculares, ¿no? Esos efectos de poner las manos sobre alguien y que la persona reciba sanidad, o que reciba una palabra profética, o poder hablarle a alguien y decirle el futuro, o poder hablarle a alguien al corazón y descubrirle lo que hay dentro, y que la gente abra los ojos y diga, wow, ¿cómo lo usa usted, hermano? Sí, pues es el Espíritu. Y se han hecho idólatras del Espíritu. Es increíble. Pero cuando escuchas, dices, bueno, y me puedes, y puedes profundizarme de lo consumado en Cristo Jesús, entonces no sabe nada de lo consumado. Solo quieren lo que el Espíritu Santo, ellos leen en la Escritura, que les puede aportar. Y además eso es muy corto y además muy distorsionado, porque la labor del Espíritu Santo, nada más para cerrar ese punto, la labor del Espíritu Santo no es estar llenándonos de dones y manifestaciones. Esa no es su labor principal. Hay que entenderlo. Jesús dijo claramente cuál es su labor y Pablo lo ratificó. Jesucristo dijo, Él les enseñará todas las cosas se las terminará enseñando. Él les quería enseñar algo más y el Espíritu le mostró, ya no les enseñes porque estos amigos ya no están entendiendo nada. A veces así tenemos que hacerle nosotros, ¿verdad? Cuando yo ya no entiendo nada, entonces yo paro y ya digo, yo ya ni estoy entendiendo. O cuando el Señor también ya nos dice, ya no expliques nada porque ya lo que se entendió se tenía que entender, ya mejor no digas nada y mejor detente, ¿no? Así el Señor Jesús en algún momento les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Yo ya no les voy, creo que lo que les estoy diciendo ya no lo van a poder sobrellevar, pero va a venir el Espíritu Santo. Y Él, el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Y yo siempre digo, bueno, imagínense que Jesús les dice, les enseñará todas las cosas, y alguien pudo haber preguntado, pero ¿y si todo lo que nos enseñaste tú? No, es que lo que enseñó el Señor Jesús era básicamente parábolas que tenían que ver con lo terrenal, todo tratando de enseñar lo eterno, el reino eterno en lo terrenal. Pues eso era básico, eso es básico. Pero Jesús no quería quedarse en eso. Entonces, para lo profundo, espiritual y eterno, entonces Él sabía que en ese momento no lo podían entender, porque no tenían, ¿verdad? No tenían la misma vida que Él portaba. O sea, no tenían esa comunión en el Espíritu que les iba a traspasar todo ese conocimiento. No, era imposible. Era imposible, no se podía. Entonces, pero va a venir el Espíritu Santo y Él les enseñará todas las cosas. Le dice, y tomará de lo mío y les hará saber. Fíjense, tomará de lo mío y les hará. Esa es la labor del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino toma de Cristo. ¿Ya vieron? Ellos operan en una comunión permanente y eterna. O sea, el Espíritu Santo no está Él inventando cosas y diciendo cosas para Él glorificarse a sí mismo. No, Él toma de Cristo y lo hace saber porque glorifica a Cristo. Y Cristo glorifica al Padre. ¡Qué maravilloso! Entonces, de repente, eso es lo que pasó a la iglesia pentecostés, ¿no? La iglesia pentecostal. Nosotros caminamos también por allí. Entonces, la iglesia pentecostal anhela todo del Espíritu Santo, pero es ignorante totalmente, o muy ignorante del Padre y del Hijo. Pero ignorante a propósito, o sea, como que no interesa. Como que nos interesa solo las manifestaciones, los dones, los ministerios y los milagros. Ya lo dije. Y también echar fuera 2 que 3 demonios. También eso interesa. Y esta es una distorsión porque no entendimos la vida que nos fue impartida. La vida que nos fue impartida es una vida que está en permanente comunión permanente, porque siempre ha estado así. Si pensáramos cómo es Dios en la eternidad, comunión. Una definición pudiera ser comunión. ¿Cómo que comunión? Sí, comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¡Wow! Maravilloso.
Pero cuando es impartida esta vida de Él, ¿cómo creen que viene? Ahí vamos al tema. Viene con esa misma naturaleza, una naturaleza corporativa. Entonces, cuando está en nosotros, lo que empieza a hacer esa vida en nosotros es reventarnos todos nuestros conceptos individualistas. Y por eso el apóstol Pablo, cuando él está hablando allá en el libro de los Efesios, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, los primeros 3 capítulos, donde nos permite por el Espíritu el Señor, fíjense, aprender de algunas verdades eternas extraordinarias. O sea, el libro de los Efesios, los primeros 3 capítulos son revelación pura de lo que es la iglesia, de lo que es el propósito, de lo que son los hijos de Dios, de lo que es la eternidad y de lo que es la asignación en la tierra. Ahí lo vemos en los primeros 3. Pero cuando vamos al capítulo 4, ya el apóstol Pablo dice, bueno, ahora toda esta verdad hay que aterrizarla. ¿Y cuál es la manera de aterrizarla? Esta verdad no aterriza en una sola persona. Esta verdad tiene que ser entendida por un cuerpo. Si se dan cuenta en el capítulo 4, más adelante es cuando habla de los ministerios, para lo que son esas gracias ministeriales, para la edificación de los santos y para que todos lleguemos. Cuando uno lee eso, entonces ya te das cuenta que toda esa verdad eterna que está escrita en Efesios capítulo 1, 2 y 3, no puede ser expresada por una sola persona. Entonces tenemos que entender que las personas que están a nuestro alrededor son fundamentalmente importantes, junto conmigo, o sea, junto contigo, los que nos rodean son importantes. Tenemos que recuperar eso. ¿Por qué? Porque el propósito tiene esa naturaleza corporativo, porque la vida impartida tiene esa naturaleza, es corporativa, no puede cambiar de naturaleza. Pon ahí en tus notas, gran revelación, pero que alguien nos lo recuerde. Creo que nos lo está recordando hoy el Señor. La vida que nos ha dado tiene una naturaleza que no puede ser cambiada. Ni intentemos cambiarla. No creas que va a funcionar, no va a funcionar. La vida que portamos no es individual, es corporativa. Recuerdo que alguna vez una persona me dijo hace muchos años, y no lo había meditado así, me dijo, ¿tú supiste lo que pasó cuando aceptaste a Cristo? Lo voy a decir como me lo dijo, ¿vale? Ya sé que hemos avanzado y hemos entendido de una mejor manera lo que Cristo ha hecho con nosotros y en nosotros, ¿verdad? O sea, la salvación. Pero lo voy a decir así, fíjense, me dice, ¿tú supiste lo que hiciste cuando aceptaste a Cristo en tu corazón? Y yo dije, no, pues sí, lo acepté y vino a mi vida y todo. Dice, no, tú no solo aceptaste a Cristo. Si tú aceptaste a Cristo, tú aceptaste todo lo que Cristo es. Y Cristo es un cuerpo. Yo, ¿cómo? Cristo es un cuerpo. Tú crees que aceptaste a una persona individual, Cristo individual. Pero si tú aceptaste a Cristo, tú debiste haber entendido que aceptaste a todo un cuerpo. Y me hizo bajar la mirada y me dijo, ¿ves a todos estos? Había un chorro. Todos bien latosos. Me dice, a todos esos. Cuando aceptaste a Cristo, los aceptaste a todos ellos también, porque Cristo no está solo. No solo porque no está, no solo porque es solo Él, porque también está el Padre y el Espíritu Santo. No solo eso. Cristo no está solo. Cristo es el cuerpo. Cristo es su cuerpo. Tú no estás solamente allí donde estás sentado o sentada, tú no estás solamente tu cabeza pensando y viendo y oyendo. Tú estás sentado con un cuerpo, tienes brazos, tienes piernas y estás tú totalmente completo, y por eso estamos teniendo este fragmento de comunicación y de convivencia, aunque sea virtual, pero es una medida de convivencia. Pero lo que quiero decir es que si hablamos de ti, no estamos pensando solamente en tu ojo, ni estamos pensando solamente en tu cabeza. Si hablamos de ti, estamos pensando totalmente de ti. Si hablamos de Cristo, no podemos pensar solamente en la cabeza, que Cristo es una cabeza, que nada más anda volando por allí. No, Cristo es todo un nuevo hombre que está en la tierra expresándose. En eso se fundó, ese es su nuevo cuerpo, el cuerpo que el Padre le dio.
Ese Cristo eterno hoy tiene cuerpo y el cuerpo es iglesia. La salvación, exacto, nos trae a un cuerpo. Entonces, cuando me dijo eso, wow, dije, ¿qué es lo que me está diciendo? Me dices que no te leyeron las letras chiquitas. Las letras chiquitas decían que cuando aceptaste a Cristo, aceptaste todo un cuerpo. Y dije, no, no me lo dijeron, la verdad no me lo dijeron. Ah, bueno, ya lo sabes. Y eso tiene sentido, porque el Señor ahora no va a cambiar su diseño y decir, bueno, yo viví en la eternidad en comunión, pero ahora voy a ser individualista. Ahora voy a ser individualista. No importa, Jorge, que no te lleves bien con nadie, no importa que estés enojado con todos, no importa que te caigan mal todos, es más, no importa que haya, o sea, no trates, es más, no me interesa que trates con las otras iglesias, tú solito, con tú y yo podemos. No es posible. Saludos a todos los que están conectándose, Victoria Muñoz, Mirna, Sandra Pulgarín, Maribel Méndez, Margarita López y todos los demás. Y gracias por compartir y gracias por participar. Te invitamos para que participes, ¿vale? Para que pongas, expreses todo lo que papá te pueda también estar enseñando, porque todo nos ayuda, todo aporta. Entonces el Señor no va a cambiar su configuración, no cambiará su ADN, no cambia el Señor su naturaleza. Si Él ha estado en la eternidad en comunión, es porque esa es su naturaleza y no va a cambiar. Seguirá estando en comunión. Vean lo que dice entonces Efesios 4 del versículo 1 al 6. Efesios 4 del 1 al 6, como el apóstol Pablo, cuando ya habló de toda esa revelación, entonces el apóstol Pablo aterriza esto y dice, bueno, eso no se puede lograr si esto no lo entendemos. ¿Me escucharon? Todo ese propósito del que hablamos, no se puede establecer en la tierra, por lo menos en nuestra generación, si no entendemos esto. Todos, ¿cuántos aquí quieren que el propósito de papá se cumpla? ¿Cuántos ese propósito ustedes lo han abrazado y el propósito de hecho los ha cubierto y los ha abrazado a ustedes? ¿Cuántos aman el propósito y han entendido que en esta tierra están por el propósito del Padre? Si es así, si esa es tu condición, si eso es lo que tú anhelas y quieres que suceda en esta tierra, entonces tú y yo tenemos que entender esto. Y esto es importante entenderlo, porque esto hará que superemos todas nuestras diferencias de temperamento, de carácter, de manera de ser, de actitudes, de trato, incluso nos llevará también a cambiar todo eso por la conciencia de saber que queremos que la vida, fíjense, si decimos que la vida de Cristo se manifiesta a través de nosotros, ¿qué estamos diciendo? No estamos diciendo que la vida de un ser individual aparezca como que de la nada haciendo cosas extraordinarias. Cuando decimos que la vida de Cristo se manifieste, estamos hablando de que el Cristo que somos todos como cuerpo se manifieste. O sea que no se manifiesta individualmente, sino es una manifestación corporativa. Entonces, eso tenemos que cambiarlo en nuestra cabecita. Y tenemos nosotros que entender eso, porque incluso voy a decir algo, psicológicamente, clínicamente, la soledad está matando a mucha gente. Hay ahora increíble, ¿no? Que en nuestras ciudades de millones haya soledad. Pues la hay. Y esa soledad lleva a la destrucción a muchos, a la enfermedad y hasta a la muerte a muchos. ¿Por qué? Porque no fuimos diseñados para esa configuración. Por eso dijo el Señor, para el propósito, o sea, crea a Adán, ¿se acuerdan? Cuando lo crea, pero para el propósito, dice el Señor, no es bueno que esté solo. No es que Adán haya estado incompleto. Lo que pasa es que para lo que Dios lo quiere, que es que sea portador de su vida y la exprese, necesita a otros. Amén. Necesita a otros. Entonces, no es posible. Eso me tiene que caer el 20 a mí. Pensar, no es posible a mí, Jorge, no es posible pensar que tú eres el llamado y el escogido
para que las naciones sean transformadas. Eso es una mentira y me la he creído, si alguien se lo creyó, pero por puro egoísmo nos creemos eso. No hemos sido llamados nosotros individualmente a eso. Nos llamó como cuerpo y de hecho nos llamó a una comunión. Eso dice la Escritura. No sé si lo has leído alguna vez, pero nos llamó a la comunión. Increíble, o sea, como diciendo el Señor, mira, solito andas todo perdido, Jorge. Así como andas viviendo tu vida individual, te vas a morir. No sirves y no funcionas para el propósito. Entonces te llama el Señor a la comunión. Claro, uno dice, yo tengo una comunión bien padre con el Padre, tengo una comunión hermosa con el Hijo y tengo una comunión hermosa con el Espíritu Santo. Sí, ¿sabes por qué lo dices? Lo dices porque a ellos no los puedes ver, porque no hablas con ellos todos los días y porque en tu mente son como espíritus volando. Esa es la verdad, o sea, hay un engaño mental y como no vemos a Dios decimos cuánto te amo y cuánto me ama. Y como no vemos a Dios, decimos, platico tan bonito con Él, pastor, platico bien bonito con Dios. Pues sí, porque como Él no te contesta, tú estás en tu monólogo. ¿Sabes cuál es la expresión para nosotros? Una de las expresiones más fieles de cómo es Dios, fíjense lo que voy a decir, una de las expresiones más fieles de cómo es Dios que tú vas a tener en la tierra es a través del cuerpo. Lo repito. Las expresiones más fieles de Dios para ti en la tierra es a través del cuerpo. Para ti y para mí. A través del cuerpo de Cristo. O sea, me refiero iglesia, personas, iglesia, personas. Es a través del cuerpo que distinguiremos el amor de Dios. Es a través del cuerpo que nos daremos cuenta de su riqueza, de su bondad, de su perdón, de su misericordia. Es a través del cuerpo. Porque el cuerpo está dado y está hecho, es un diseño de expresión. Ya lo he explicado eso. Cada vez que tú veas cuerpo en la Escritura es porque Dios quiere expresar algo. Tú tienes cuerpo. ¿Sabes por qué tienes cuerpo? Porque Dios quiere expresar, porque tienes algo adentro que si no tuvieras cuerpo no se expresa. Tú tienes cuerpo para que lo de adentro se vea. Si no tuvieras cuerpo, nadie lo vería. Nos estarías, no sé, a lo mejor en la noche nos jalarías los pies y, como dije el otro día, no, nos cambiarías de lugar los zapatos, ¿no? Como en la casa de la tía, ¿no? Voltearías el cuadro de cabeza, ya dijéramos, ay, nos visitó el hermano, ¿no? Ay, sí, nos visitó y entonces ya nos andaríamos animando para en noviembre ponerte pues, tu comidita que te gusta, ¿no? Para ver si te la comes el 2 de noviembre. Ya estaríamos hasta diciendo, no, fíjate, si vienen. No, si tú no tienes cuerpo, ya no estás hecho para esta dimensión. Porque esta dimensión está hecha para ser expresión de. La razón de esta dimensión terrenal es ser expresión. Por eso nos puso aquí el Señor, porque al Señor le encanta la expresión de Él, pero para que haya expresión, entonces se requiere un cuerpo, y por eso te metió en un cuerpo. Tienes un cuerpo, y ese cuerpo es para expresar lo que hay dentro. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. Efesios 4 del 1 al 6 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, ya está diciendo congruencia. ¿Viste todo el llamado, el propósito y el diseño eterno? Sí, todos dijeron sí. Ahora, esto para que tú andes de acuerdo, eso es andar como es digno, es ser congruente. O sea, para que tú andes de acuerdo a esa realidad, para que andes de acuerdo a esa realidad a la que fuiste llamado, vean el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ya vieron? ¿Qué tiene que ver? No es que tiene que ver mucho. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, muchísimo. Tiene que ver mucho. Mucho. Mira, esta es la realidad. Es que en la realidad de Cristo, no, es que nuestro carácter no tiene que ser la excusa. Pastor, es que yo soy así,
yo siempre fui, desde pequeño, siempre fui solitario y yo siempre desde chiquito, yo le ando aventando pleito a todo mundo. Así soy yo. La vida me trató re duro. Sí entiendo que la vida te trató duro. O sea, eso se comprende. Se puede comprender la dureza de la vida sobre ti, pero ahora tienes una nueva vida. Y esa nueva vida que tienes viene de una eternidad que está en permanente comunión, que nunca está sola y que ahora como está en comunión, escucha, como está en comunión tiene una naturaleza solidaria de cuidado y de amor. Entonces, cuando yo entiendo que yo tengo ya esa nueva vida, entonces la otra, donde padecí lo que me faltó, ¿no? Lo que me faltó en mi familia, lo que me faltó en mi casa, lo que le faltó a mis padres aprender para enseñarme, lo mucho que les faltó. Yo no sé cuántos se lo han pensado y dices, si esto lo hubiera sabido mi madre, ¿no? Yo luego lo pienso y digo, si mi mamá hubiera entendido esto, si mi mamá lo hubiera sabido, pero no lo supo. Y entonces uno marca la vida y dice, bueno, es que si lo hubiera sabido, creo que porque no lo supo, esto es lo que me ha pasado en la vida. Bueno, se entiende esa parte, ¿vale? Se entiende, pero eso se resuelve totalmente cuando has entendido lo que te pasó. ¿Qué fue lo que te pasó en Cristo? Te dio una nueva vida y terminó con la raíz de la otra. O sea, la raíz que genera la otra la terminó en la cruz. Se acabó para que ahora puedas tener esa vida que Él te ha entregado y no, pues la vida que te ha dado es una vida que si el Señor, mira, ha permanecido eternamente en comunión, significa que la mejor manera de vivir es comunión. Si se puede vivir en la eternidad en comunión, pues nosotros en nuestros 80, 90 años que llegues a tener, pues si la comunión la ha aprobado Dios en eternidad, que es la mejor manera de tener vida, pues en los 80, 90, 100 años que lleguemos a tener, seguro no fallará ese diseño, no fallará esa naturaleza, es lo mejor. Entonces dice el apóstol, versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es que si no hacemos esto, si no expresamos humildad, mansedumbre, en vez de convivir nos pelearemos, en vez de convivir y de cuidarnos, seremos competencia el uno al otro. Todos hemos dicho, ¿verdad? Hemos pasado momentos en el cristianismo y hemos dicho y hemos, no criticado, pero hemos dicho, cuando estábamos en la religión, pura competencia, ¿verdad? Nos hemos quejado. Pero espero que ya no suceda. Espero que ya no suceda, espero que nos alegremos ahora porque alguien hace las cosas mejor que nosotros y dices, oye, mejor ayúdame, oye, quiero aprender de ti. Pero para eso requieres humildad. Y también requieres humildad, ¿para qué? Sencillo también, para tener ese cuidado y ese amor por las personas y no creerte más que ellas. Porque también sucede, ¿no? Pues como ahora es del nuevo pacto, la verdad presente, ¿no? Pues tú eres entendido, no eres como otros, ¿no? Oye, tranquilo, yo siempre digo, relájate, o sea, y ya después te haces como policía en las redes, hasta en las redes, ya ven que hay policías, ¿no? Entonces, nunca te comentan ni te dan ningún like hasta que algo no les pareció, que lo pusiste mal. Entonces dicen, hermano, con todo respeto. Y yo siempre digo, cuando te dicen con todo respeto, es que te van a dar un fregadazo y te va a faltar el respeto seguramente. O sea, te va a pegar, por eso ya te está diciendo, prepárate. Pero no se aparecen, ¿no? Nunca se aparecen cuando dicen, oye, estoy de acuerdo contigo, oye, qué bien, de verdad, no, jamás. Pero si en algo fallamos, ahí está la pistola, ahí está el policía del nuevo pacto, que también ahí está, ¿no? El de la verdad presente, o el policía de la gracia, o no sé, pero, oye, escucha, pero, ¿por qué tenemos que hablar de eso? Alguien dirá, bueno, pues ahora es que las redes son vanas. No, ya no son tan vanas, ¿eh? Déjame decirte que a través de las redes hoy podemos llegar, hoy es un camino, como a la iglesia, a la primera iglesia les llamaban los del camino,
Hay quien postula que dice que les decían los del camino porque ellos aprovechaban los caminos romanos. Ya ven que todos los caminos llegan a Roma, entonces ellos aprovechaban los caminos romanos para que corriera el evangelio. Se paraban por allá y tomaban a los viajeros, pero no solo les enseñaban el evangelio, sino eran hospitalarios, les daban algo de comer, los invitaban a casa. ¿Se dan cuenta? O sea, era una expresión de la vida de Cristo. ¿Y dónde aprovechaban? ¿Cómo le hacían ellos para expresar eso? Pues buscaban lugares concurridos. Y las carreteras romanas pues, eran verdaderas avenidas de personas que comerciaban todo, iban con sus animales, con sus familias, con sus mercancías, y ellos allí eran expresión. Por eso decían los del camino, porque estos les encanta. Bueno, todo esto, ¿por qué lo dije? Lo dije porque esto es un medio, es un camino, y en este camino hay cantidad. Pero si tú ni siquiera eres capaz de expresar, ¿verdad? Si no somos capaces de expresar a Cristo en amor, con humildad, mansedumbre, soportando con paciencia, en amor, qué buenas recomendaciones. Lo dejo de tarea, lo iba a hacer, pero dije no, tengo la tendencia a quedarme con definiciones y definiciones, y luego, bueno, no me alcanza el tiempo. No es que esté mal, pero no me alcanza. Pero te dejo de tarea, ¿no? ¿Por qué no? A ver, ayúdenme, pon allí en tus notas, ¿verdad? Hay que investigar qué es humildad, qué características tiene, y si esas características están siendo expresión de mi vida. Mansedumbre, ¿qué significa? No es lo mismo mansedumbre que humildad. ¿Qué significa que nos soportemos con paciencia? Soportarnos con paciencia. ¿Sabes cuántas personas no se congregan hoy? Porque no hubo expresión paciente de amor hacia ellas, sino hemos sido tan inflexibles, tan tajantes, hemos sido tan estrictos, porque no entendió cuando yo quería que entendiera, porque no actuó cuando yo quería que actuara. No sé si me explico, porque o sea, no cumplió mi expectativa. Entonces, ni estoy soportando, ni estoy teniendo paciencia. El apóstol dice, o sea, lo que está diciendo es, tenemos que crear las condiciones de ¿qué? Tenemos que crear las condiciones de un cuerpo que se ama, que se cuida, que sabe lo importante que es el otro. Humildad no es ser una persona con problemas de identidad, Humildad es saber lo que es. Humildad solo la tiene aquel que se le ha revelado su realidad eterna. ¿A qué me refiero? Una persona humilde es alguien que entiende quién es y por qué es eso. Entonces te rindes en humildad porque sabes, cuando te das cuenta quién eres, dices, es Cristo y no soy yo. No tengo yo ningún motivo para estar por encima de nadie. No tengo ni una razón para estar encima de ninguna persona, gobernándola o siendo grosero, como sea, vamos a hablar claro, ¿verdad? O humillando a alguien. ¿Cómo voy a humillar a alguien? Fíjense, si reconozco primero lo que está en mí, y además, cuando tú sabes lo que hay en ti en Cristo, imagínate cuando tú te das cuenta que en el otro también está Cristo. Entonces, ¿cómo lo vas a humillar? ¿Cómo le vas a faltar al respeto? Y luego dice el apóstol en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, solícitos en guardar el uno. Ya les decía yo, alguna vez enseñé este pasaje, que ahí no dice la unidad, En español, versión 60, tradujo unidad, pero el original griego dice solícitos en guardar el uno. Y qué bueno, porque en el uno nos mete el Señor, Él nos introduce al uno, pero nosotros guardamos el uno. ¿Qué tanto tú guardas el uno? Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo. ¿Cuál es el vínculo? La paz. El vínculo es la paz. Maravilloso. Y luego explica, un cuerpo. No somos dos cuerpos, no somos 6 iglesias, no somos 20 iglesias, un cuerpo.
Interesante también eso. Un cuerpo, un espíritu. No son dos espíritus, no son tres espíritus, no son cuatro espíritus. Él dice, es un cuerpo, no dos, no tres, es un espíritu. Lo que está diciendo el apóstol es, si no entendemos esta realidad, porque esta es la condición de la vida eterna siempre ha existido, siempre ha sido en comunión. Entonces acá no es la diferencia. Acá no cambia en la tierra. La vida eterna que nos fue impartida sigue siendo en comunión. No cambia. O sea, tú nunca vas a lograr ni tus proyectos, nada. Bueno, probablemente algunos sí, pero nada que sea divino, escucha, lo vas a lograr tú solo. Nada que sea divino lo lograremos solos. Nada. Todo lo divino que hagamos verdaderamente en esta tierra, que fue asignación divina de Dios, es corporativo. Tiene que ver con otros, en muchos sentidos. Entonces dice, un cuerpo, versículo 4, un espíritu, como fuisteis también llamados, fíjense, fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí se vuela la barda del apóstol Pablo, porque aquí ya está diciendo que no hay dos, tres llamados. Hoy hemos hecho del llamado. Oiga, pastor, ¿y yo como para qué fui llamado? Yo todavía no encuentro mi llamado. Es que saben que somos tan individualistas que pensamos que todos tenemos un llamado diferente. Nos cuesta trabajo. Somos tan individualistas que no queremos entender que este es de un solo llamado, porque es uno el que nos llamó. O sea, ¿tú crees que a ti te llamó quién o qué hemos creído? O sea, tenemos en nuestra cabeza un rollo. Entonces, como nos sentimos tan especiales, no, es que a mí Dios me llamó, y entonces yo por eso no hago esto y no ayudo a aquel, y por eso no me importa lo que hagan ellos, y por eso no me importa lo que hagan los otros, porque a mí Dios me llamó. Estamos en nuestra locura, ¿no? Y Dios está diciendo, ¿y de dónde sacó ese llamado? Me gusta el versículo 4. Parece que se nos olvidó, ¿no? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Miren, el día que todos tengamos la misma esperanza, el día que entendamos que todos tenemos la misma esperanza, se acabaron las diferencias. El problema es que todos tenemos diferentes esperanzas. Y no me refiero a tu tía Esperanza, sino me refiero a que todos tenemos diferentes esperanzas. Todos estamos esperando cosas diferentes. No, o sea, el día que todos tengamos la misma esperanza, te voy a decir, todos llegaremos al mismo destino. Todos caminaremos hacia la misma dirección y llegaremos al mismo lugar. Y eso es lógico, porque si somos un cuerpo, ni modo que la mano vaya por un lado y el pie vaya por otro. Llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Claro, nos cuesta tanto trabajo. Estamos buscando llamado, estamos buscando propósito, estamos buscando a ver cuál va a ser el final. Así es, gracias, Johnny, dice, mucho ego. Hombre, el ego está a tope. Y luego si eso lo aumentas, supuestamente más revelación. Hay gente que ya tiene la cabeza así, y eso ya le ocasiona un problema. Tan cabezones, que entonces ves al otro, y de nuevo lo ves chiquito, lo ves, pobrecito, y no ha entendido. Después dice el versículo 5, un Señor, no hay dos. ¿Quién te llamó? El mismo que a mí. Entonces, si a ti te llamó el mismo Señor que a mí, entonces tú y yo nunca debemos tener un conflicto. Porque nos llamó entonces el Señor, escribe allí a lo mismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, un bautismo. Bueno, en el bautismo en agua ni nos ponemos de acuerdo. Unos dicen que en el nombre de Jesús, otros dicen que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otros dicen que te puedes bautizar otra vez, porque allá unos estaban en el bautismo de Juan y luego llegaron y dijo, pues no más nos bautizaron en Juan, pues ahora los bautizamos en el Espíritu. Entonces ahora dicen que ahora, si ya te bautizaste una vez, pero has avanzado, te puedes volver a bautizar. No, hombre, hemos hecho un rollo porque nos equivocamos.
O sea, por estar metiendo gente al agua, nos olvidamos que el bautismo al que ellos se refieren es único. Es el bautismo en Cristo, donde se te introduce a Cristo. Y a todos se nos introdujo en Cristo. Si es que eres salvo y le has recibido, has creído en Él, fuiste introducido en Cristo, sumergido en Él. Cristo como la sustancia, como la sustancia, como el elemento bautizador dentro de Cristo. Un Dios. Dice, un Dios, no hay dos. Servimos al mismo Dios. Por eso, de repente, no sé qué nos pasa, pero a veces parece que pareciera en la expresión me refiero, pareciera que tenemos diferentes dioses, ¿no? No, dice el apóstol, es un Dios. Y es Padre de todos, no de algunos, de todos. O sea, acá en el cuerpo no tiene especiales y tiene consentidos. No, es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, qué bueno, sobre todos, es por todos y en todos. Pues, ¿qué está diciendo el apóstol? Esto se trata de todos, y que Dios, el que está así, el que gobierna y el que es Padre de todos, el que está sobre todos, por todos y en todos, es Él y únicamente Él. Entonces, si entendemos que esta vida es eterna y nos ha sido dada, y esta vida, escuchen, esta vida es en comunión, entonces ahora pon allí algo importantísimo. Esto es importante, los vínculos que nosotros tenemos son vínculos importantísimos porque son eternos. Las personas que están a nuestro alrededor son importantísimas porque son eternas. ¿Por qué? Porque nos ha unido un mismo Dios y Padre de todos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Señor, porque tenemos la misma fe, porque hemos sido introducidos en el mismo Señor Jesucristo, estamos en el mismo cuerpo, tenemos el mismo espíritu, hemos sido llamados a la misma esperanza de nuestra vocación. O sea, no nos introdujeron ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿Sabe por qué hoy la gente se cambia, hoy se traslada, se va de una congregación a otra y de una congregación a otra? Alguien dirá, pues está bien, entonces no hay problema. Por lo que usted está diciendo, no, lo que yo estoy diciendo es que ¿saben por qué una persona se cambia de un lado a otro? Y por qué una persona se mueve con tanta facilidad y rompe vínculos, porque no se da cuenta de que los vínculos, no se ha dado cuenta que las congregaciones no están para el beneficio tuyo, en el sentido egoísta me refiero. O sea, la congregación no está en la congregación para servirte a ti. La congregación, todos como iglesia existimos en la tierra para servir al Señor, no para servirme a mí ni para servirte a ti. Por eso es molesto cuando uno escucha, y ahí sí lo voy a decir y sí me molesta, cuando uno escucha a hermanos amados, a gente hermosa en Cristo, que abusan de ellos, o sea, y los hacen ser servidores, pero de las personas, o sea, servidores de sus líderes, los entrenan a servirles a ellos. ¿Sí? O sea, te entreno para que aquí, mira, primero vas a tener que pasar por servirme a mí, me tienes que traer el café, el desayuno, los huevitos término medio y por favor bien calientitos, y ya después de que pases esta etapa, entonces sí veremos qué hacemos más contigo. No fuimos llamados, escucha, ni a servir a hombres en el sentido humano, ni estamos en esta tierra para servirnos a nosotros mismos. Servimos al Señor. Servimos al Señor. ¿Cómo vas a ser esclava a una persona? Porque hay sistemas religiosos que realmente esclavizan. Esclavizan con la fachada con la fachada de ¿cómo se le llama? Como de escuderos. No es que eres un escudero, fuiste llamado a ser un segundo, ¿no? A una vez así leí un libro que de eso se trataba.
se trataba de cómo eres tú un segundo. y a un amigo mío le encantaba enseñar eso en su congregación, porque él era el primero, entonces quería que todos los demás entendieran que ellos eran los segundos. No fuimos llamados a ser esclavos de nadie, fuimos llamados y somos llamados a servir al Señor. Por eso el apóstol Pablo decía siervo, pero la palabra original era esclavo. Esclavo, ¿sabes de quién? De Jesucristo. ¿Y cómo tú cuando tú entiendes esto, que somos un cuerpo, que la persona, vuelvo a la letanía, miren, cuando yo entiendo que la persona ¿qué tiene esta persona? Tiene el mismo espíritu que yo, está en el mismo cuerpo que yo, tiene la misma esperanza de la vocación que yo, tiene al mismo Señor, así que cuidado, tiene al mismo Señor, tiene la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios y Padre de todos, y el Padre está por esa persona, está sobre esa persona y está en esa persona. ¿Cómo yo voy a abusar de la persona? ¿Se dan cuenta? O sea, hay mucha ignorancia, hay poca conciencia de eso, tenemos que recuperarlo, porque no es ahora decirle, nada más denunciar, vamos a ver si me explico, no es denunciar el sistema religioso por todo el abuso que hace, no, es que hay que enseñar, porque si no aprendemos, si no entendemos que esta vida que portamos nos incluyó a esta realidad corporativa en comunión, no solo con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu, sino en la comunión con nuestros hermanos, con el cuerpo. Si no lo entendemos, vamos a hacer mal uso, vamos a abusar, vamos a dañar y vamos a afectar al cuerpo. Y entonces, en esa condición, el apóstol Pablo aquí es claro. Por eso él llama a que entendamos esto, porque si estamos hablando que el propósito de papá se cumple, o sea, que el Cristo corporativo, lo que dice más adelante en Efesios, que el Cristo corporativo se manifieste, no se puede manifestar si nosotros no entendemos que somos uno. No puede suceder. Entonces, si esta vida es eterna, entonces los vínculos y nuestras relaciones también son eternos. Entonces, si son eternos, escribe. Esto significa que nuestros vínculos van más allá de los intereses personales. Va más allá incluso de nuestros temperamentos. Va más allá del típico que decimos mucho los mexicanos, no sé si en otro lugar, este me cae bien o este me cae mal. O sea, esto, cuando hemos entendido correctamente en Cristo, entonces superamos nuestros gustos personales. A este me cae bien, a este lo trato mejor. Y más a este lo trato porque aparte diezma. Lo trato mejor. O sea, todavía soy más generoso y tengo mejor trato que con él, y tengo no tan buen trato con este otro. ¿Cómo puedo yo superar eso? Eso lo puedo superar siendo entendido. ¿Siendo entendido de qué? De la realidad donde fui introducido yo y mis hermanos en Cristo. ¿Cómo voy a humillar a una persona? ¿Cómo voy a hacer que una persona me sirva a mí? Como si ese fuera el objetivo por cual el Señor lo salvó. ¿Cómo voy a obligar a una persona que me sirva a mí como si yo fuera su Señor? ¿Se dan cuenta? O es por ignorancia que lo hago, porque no entiendo, o también puede ser por una muy, muy mala intención, una intención oculta, personal, egoísta, de aprovecharse de otras personas. Entonces, estos vínculos, como todos los vínculos, aquí en la tierra Dios lo podemos ver en lo natural, no son, escribe allí, no, Dios no te preguntó si querías, pues. Dios no te pidió tu opinión en el asunto de los vínculos. O sea, no dijo, a ver, Mirna, ¿qué tipo de papás quieres? Y Mirna dice, bueno, yo quisiera uno güero de ojo azul, que mida 1.94. Bueno, ok. ¿Y tu mamá? No, pues también una güera de ojo verde. Pues que no esté tan alta, 1.80. Ok, vale, lo preparamos para ti. Y oye, Johnny, ¿cuántos hermanos quieres tener? Pues yo
se me antojan dos. ¿Y cómo te gustaría que fueran? Pues uno me gustaría que fuera buena onda, que le gustara lo mismo que a mí. Ah, ok, déjame apuntarlo. Ya lo estamos trabajando. ¿Ustedes creen? Es ilógico, ¿verdad? Es absurdo lo que estoy diciendo, porque eso no pasa. O sea, de repente tú apareces en la tierra y ya están los papás. Tú apareces en la tierra y ya están los papás y a lo mejor hasta ya están los hermanos. Y si no están, de todo el mundo nadie te pregunta a ti, ellos llegan. Y después con ellos, ¿qué haces? Y con tus papás, ¿qué haces? No me contestes, pero ¿qué haces con ellos? Reniegas, a lo mejor uno, no, pero ¿por qué me tocaron estos? Y yo siempre digo, bueno, es que la pregunta más primaria es, ¿y por qué me tocaron? Esa es la más primaria. Cuando uno madura, ya uno dice, ¿para qué? ¡Wow! Entendí para qué. Entendí para qué tenía este hermano. Entendí para qué tenía este padre. Ya entendí para qué era este asunto. Entendí para qué es que nací en esta ciudad, en este país y con esta familia. ¿Tú escogiste a tu familia? No. Bueno, escribe entonces con estas gran revelación. Uy, sí, enorme. No es gran revelación, es algo lógico. Tampoco escoges la familia de Dios. Tampoco la escoges. Así que vele bajando a tus rayas de escoger como que ya no te gustó, como que ya te estás incomodando. O sea, tú no la escoges. Por eso el evangelio antropocéntrico es de mucho daño. Por eso cuando ese evangelio antropocéntrico, en vez de llevar a la cruz a la persona, la lleva, fíjense, en vez de llevar a la cruz a la persona, la lleva a la gloria, ¿sí? O sea, la levanta. En vez de llevar a la cruz, le levanta el ego. Entonces tenemos ahí una bomba de tiempo. Tenemos personas que solo están, que no son capaces, escuchen, de soportar nada, porque yo que voy a soportar a este que ni de mi familia es, yo que tengo que estar perdonando a este que ya van tantas que me hace y ni siquiera somos de la misma clase. ¿Sí me explico? La familia, escribe, los hermanos, la familia de Dios tiene un rostro, tiene una cara la familia de Dios. Y la cara de la familia de Dios es Cristo. Es Cristo. En todas sus expresiones. Por eso, y con esto ya voy a terminar, por eso quiero terminar con este punto. Quien honra, escribe allí, quien honra esta vida corporativa, fíjense, quien honra esta vida corporativa, siempre va a tener mayor luz que aquellos que se sustraen y que se encapsulan. ¿Por qué? Porque la vida corporativa es allí donde Dios puso la mente, puso su mente. Por eso el apóstol Pablo dijo, mas nosotros tenemos tenemos la mente de Cristo. O sea, los que tienen la mente de Cristo son nosotros, no yo. El que está en el yo no opera en la mente de Cristo. Pero el que está en nosotros, ese sí entenderá muchas cosas que el otro no tiene. Hay una medida mayor de luz para los que caminan en la verdadera comunión con el cuerpo. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Por eso el asunto de la luz, la revelación, el asunto del entendimiento, escuchen familia, y me lo digo a mí mismo primero, pero escuchemos esto, no es un asunto que se quita con un libro que yo leo aquí en mi oficina, y me estoy clavado aquí, es un asunto que como es vida, esto, no estoy diciendo que no estudiemos, amén, estudiemos, profundicemos, pero te voy a decir, la luz y la revelación viene por el cuerpo. ¿Cuál es la manera de explicar esto? Bueno, tú prepárate, escudriña, busca, honra el conocimiento divino
pero vas a ver cómo la revelación viene en la vida corporativa. ¿Lo entiendes a plenitud? Cuando alguien expresó algo, cuando alguien dijo una palabra, ¿por qué no decirlo? Cuando escuchaste a alguien que lo enseñó, dices, oh, yo no lo había visto así, ahora lo entiendo, gracias, papá. Claro, por supuesto, porque es a propósito, es diseño. Es diseño. Esto no está diseñado para que tú y yo solos estemos en el crecimiento en la vida de Cristo. Eso es una mentira, eso es una falsa. Nadie puede tener un incremento de la vida de Cristo en su alma si no es corporativamente. Así que quiero terminar con una recomendación, por favor, bien práctica. Por favor, empecemos a amar a nuestros hermanos, empecemos a ser atentos, empecemos a ser educados, empecemos a cuidar, empecemos a atender. Hey, quita tu mala cara, quita tu cara de herramienta, empieza a verte en el espejo y decir, oye, ¿qué expresión tengo yo? Ponte en el espejo y di, cara, a lo mejor no te has visto, pero dice el apóstol Pablo que la transformación en la gloria de Dios es como en un espejo. O sea, es que tú no puedes ser transformado si tú no te das cuenta de las miserias que tienen que ser quitadas de tu vida. Nadie es transformado si no es quitado algo. ¿Me escucharon? Nadie es transformado si no es quitado algo. Si tú crees que te vas a... Si yo creo que voy a ser transformado y que no me va a quitar nada Dios, estoy pero perdidísimo. No, si hay mucho estorbo en mi vida y mucho de ese estorbo tiene que ser quitado. Empecemos por amar a nuestros hermanos. Yo te quiero invitar a que hagas eso. Empecemos por cuidar, por proteger, por ser paciente, por ser generoso en todos los sentidos con ellos. Hay gente que piensa, bueno, no, pero es que yo me la llevo bien con el pastor y con eso es suficiente. De nuevo, no entendiste nada. Nada. Esto no se trata de estar relacionado con el mero. No se trata de estar relacionado con el jefe, porque así unos lo ven. Esto se trata de un cuerpo. Por eso Pablo dijo, todos tenemos el mismo Señor, todos tenemos el mismo Espíritu. O sea que el respeto, el amor y el cuidado es para todos. La atención, la honra es para todos, no es para una sola persona. La honra, qué palabra, ¿no? Pero uno dice honra y luego lo piensa en dar algo financiero. No. La honra espiritual surgida de la vida de Cristo en nosotros, la honra correcta, la que necesitamos todos uno hacia el otro, el honrar a nuestros hermanos por la expresión de la vida de Cristo que está en ellos. Qué maravilloso, extraordinario, cuando el cuerpo se nutre en todo ese cuidado de amor entre los unos a los otros. Bueno, esto es lo que el Señor puso en mi corazón, compartir en este día, y yo verdaderamente espero en el Señor, de verdad espero y quiero y anhelo que podamos nosotros crecer en este entendido. La vida, escucha, la vida que me fue dada, la vida que me fue impartida, esa vida que me fue impartida, ¿qué crees? Te voy a dar, ya lo sabes, pues una buena noticia. Esa vida que me fue impartida es una vida que es corporativa, que es en comunión. Amén. Papá, muchas gracias por este maravilloso tiempo.